Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez hacerte reflexionar. ¿Comenzamos? En un mundo cada vez más conectado, donde las empresas luchan por destacar en un mercado cada vez más saturado, la habilidad de comunicar, convencer y tener credibilidad en lo que dices es cada vez más esencial para los ejecutivos de hoy en día. Hoy hablaremos de esto, de la importancia de la comunicación y persuasión, y no será la primera vez que lo hagamos. Esto no es solo una técnica para mantener la atención de la audiencia, es también una herramienta efectiva para transmitir valores, una visión, para convencer a inversores, accionistas o colegas de tu misma organización. Los ejecutivos que dominan el arte de la persuasión conectan mejor con su entorno. Sus relatos pueden ayudar a los ejecutivos a dar vida a datos o a información abstracta en momentos de incertidumbre y generar credibilidad y conectar no solo a través de la lógica, sino también a través de las emociones. Hoy ha venido a vernos Juana Erice, una especialista en comunicación con más de 25 años de experiencia en coaching y asesoramiento para ejecutivos. Es socia fundadora de su propia compañía, Juana Erice Consulting, una consultoría especializada en liderazgo de alto rendimiento y comunicación estratégica. Juana ha proporcionado coaching personalizado a algunos de los CEOs más importantes de este país para ayudarles a desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de la comunicación, diseñando además cursos adaptados a las necesidades de cada organización para mejorar su impacto y persuasión. Bueno, lo primero, Juana, gracias por venir y por estar con nosotros. Un placer. Y ayudarme en esta aventura nueva que estoy iniciando, que para mí es un lujo contar contigo. Bueno, el lujo es mío y no me cabe la menor duda de que esta aventura que estás iniciando va a ser una maravilla. Ojalá. Que antes de comenzar siempre nos gusta entender un poco más sobre ti y entender cómo has llegado a dedicarte a esto y que nos cuentes tu historia, que además sé que es muy bonita. No sé si es bonita, pero es mi historia y sí, tiene un punto especial. Yo creo que comencé a trabajar en esto porque lo he oído desde que soy pequeña en casa. Mi padre tenía una agencia de publicidad pequeña que se centraba fundamentalmente en publicidad industrial, pero también hizo algo de publicidad comercial. En casa había un lema, siempre que teníamos que salir a estudiar fuera, nací en Bilbao y soy la hermana pequeña, con lo cual estaba deseando salir de Bilbao. Y cuando me llegó mi turno elegí Madrid y elegí la Facultad de Ciencias de la Información, que fue un shock la llegada, porque estudié cine, imagen y sonido. A partir de ahí yo creo que las historias siempre me han gustado mucho. Y después yo creo que todo es bastante accidental en mi vida. Empecé a trabajar en una empresa de spots publicitarios, de ahí salté a una agencia y descubrí que el mundo creativo me fascinaba. Y te digo que la vida es muy curiosa y te sorprende porque cuando estaba trabajando en publicidad, la chica de recepción de mi agencia era una chica que le gustaba mucho escribir y a mí me parecía una tía muy inteligente y entonces siempre le decía que me pasara sus copies. Entonces yo se los corregía, sus textos. Y entonces cuando me casé, de repente el dueño de la agencia, fue el momento en el que hubo aquellos problemas con Mario Conde. Sí. Entonces el dueño de la agencia nos dijo que cerraba y la chica a la que yo le había ayudado me llamó y me dijo: viene una agencia española de comunicación en directo, ¿te gustaría trabajar con ellos en comunicación? Que son todas estas agencias que organizan eventos y de todo. Y le dije que sí. Me dijeron: ¿tú puedes crear el departamento de comunicación? Dije sí. Sin tener ni idea. Y ahí, claro, empezábamos a organizar eventos para las empresas más importantes de este país. Y ahí es cuando, sin saber cómo, empecé a trabajar con los altos directivos de este país. Ese departamento que empecé siendo solo yo creció muchísimo. La empresa creció muchísimo. Y ahí estuve uno de los 10 años más fascinantes de mi vida profesional. Qué maravilla. Lo importante de atreverte y aprovechar las oportunidades, ¿no? Absolutamente. Y luego poner foco en lo que te gusta. Sí. O sea, yo creo que lo de atreverte, sabes que para mí es una cosa muy importante, porque luego después de eso monté mi propia empresa, que básicamente soy yo, como digo, y trabajo con muchos directivos, pero me pongo delante de ellos y les digo que tengo una empresa minúscula que hace cosas increíbles. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de estar para una multinacional, una compañía que era muy grande, a me voy a dedicar a hacerlo yo sola? Sentí que había llegado mi momento, sentí que me aburría. Ya estuve 10 años trabajando fuerte. Ya me parecía que no iba a aprender más y yo quería ayudar a mucha gente. Luego, de todas formas, la vida te prueba un poco, porque justo en ese momento
una persona a la que le debo mucho. Por eso te digo que yo creo que el llegar hasta donde llegas es una mezcla de muchos factores. Y una parte, la suerte también cuenta. O sea, yo creo que es el esfuerzo y la suerte. Pues me dijo a ver si quería ser su jefe de gabinete. Le dije que no. Y entonces... ¿Se puede decir quién o no? No. No pasa Pero es nada. presidente de una compañía actual bastante grande. Prefiero no. No te preocupes. Porque además no le di calabazas y no me parece. Y me dijo, pero sí me dijo, eres la persona que mejor me ha dado calabazas del mundo. Y su grandeza fue impresionante porque me dijo, bueno, pues si no me ayudas desde dentro, ayúdame desde fuera y yo te voy a ayudar siempre a ti. O sea, Joder, fue algo espectacular. Qué suerte. Bueno, qué suerte, no te lo habrás ganado. Bueno, no lo sé, él es genial. Oye, y entonces, cuéntanos, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, yo lo he contado, pero no es fácil de entenderlo para la gente, entiendo. Es difícil. ¿A qué me dedico exactamente? Me dedico a ayudar a que las personas tengan impacto. Uh-huh. Me dedico a ayudar a que las personas descubran su voz. Uh-huh. Me dedico a ayudar a que las personas aprendan a contar historias, aprendan a aportar cosas valiosas dentro de las organizaciones. La gente en general tiene mucho miedo. Qué importante es eso, sí. Sí, la gente tiene mucho miedo. Entonces, mi especialidad es la comunicación en directo. Comunicación en directo, yo siempre digo que es todo aquello que sucede una vez y no se puede volver a repetir. Es decir, una reunión de inversores, una junta de accionistas, una convención, un roadshow. ¿Y siempre enfocado a directivos o ayudas a más gente? Siempre enfocado a directivos, pero ahora tengo otro foco muy diferente. O sea, tengo los directivos, por Dios, es mi core, o sea, estoy todo el día trabajando en empresas. Pero a raíz de una enfermedad, un hijo mío, nuestro, que nos dio un susto horrible y que ya está bien, gracias a Dios, estuvimos 2 años de hospitales. Y entonces, claro, mi especialidad es la comunicación. Yeah. Entonces estuve observando mucho cómo los médicos comunicaban y entendiendo que por el simple hecho de abrir una puerta, por cómo abrían la puerta, si la abrían de una forma fuerte o suave, yo sabía si las noticias iban a ser buenas o malas. Entonces, tengo ese foco, ayudar dentro de ese mundo donde la gente se siente tan sola. Hay grandes paralelismos, ¿eh? Los grandes directivos también se sienten solos y en los momentos de cambio tienen miedo. Pero cuando una persona está enferma también se siente sola y tiene miedo. Totalmente. Hay un médico que a mí me encanta, que es un médico pediatra, que era el responsable del Niño Jesús, del Hospital Niño Jesús, que ha escrito un libro precioso. Es un señor que tiene 80 años y sigue activo, y que él utilizaba mucho la empatía como una manera de llegar a la gente, ¿no? Y se ha comprometido que le voy a hacer una entrevista para hablar justamente de eso, ¿no? De la importancia de la comunicación en momentos complicados, ¿no? Con lo cual será Me lo tienes que presentar, ¿eh? Oh, es fantástico, ¿eh? Me lo tienes que presentar. Oye, y en tus propias palabras, cuéntame cómo está el estado actual de los directivos en temas de comunicación. ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que saben la relevancia que tiene? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es algo que les preocupa mucho. Creo que el estado actual de los directivos en comunicación es bastante bajo. Uh-huh. No tienen formación en comunicación. Aquí en nuestro país los colegios no les han enseñado a comunicar desde niños y creo que tiene un potencial de mejora brutal. Están empezando a ser muy conscientes de ello, ¿eh? Y muchas personas te lo demandan. O sea, se dan cuenta que en la medida en la que comunicas tienes impacto, y si no comunicas y no sabes expresar lo que quieres decir, no tienes impacto, y no tener impacto significa muchas cosas, ¿eh? Sí, estamos hablando del tema de la persuasión, ¿no? Como un elemento clave en esto. Es clave. La persuasión es aprender a explicar. Lo que falta en España es que la gente entienda bien lo que es la comunicación. La gente piensa que la comunicación es técnica. Sí. Entonces piensan que tienen que aprender a modular su voz, que tienen que aprender a proyectar su voz, que tienen que tener un buen lenguaje corporal, que por supuesto que sí, pero ese es el primer escalón de 10. La comunicación, yo muchas veces les pregunto a las personas, te voy a preguntar a ti, defíneme comunicación en una sola palabra. Es llegar al alma de la otra persona. Está muy bien, está muy bien. Lo has contestado muy bien. Normalmente la gente siempre te dice que es impactar, que es persuadir, que es trasladar un mensaje, que es transmitir. Y yo siempre les digo, es conectar. Es conectar, es lograr que la persona que te escuche
deje todo lo que tiene en su cabeza, deje todas sus preocupaciones, deje absolutamente todo lo que está sucediendo dentro de sí, lo deje a un lado, se abra, ponga foco en lo que estés diciendo y te deje entrar, desconectar. Sí, nosotros tenemos cuando evaluamos a directivos, hay una componente que le llamamos el engagement, que es un poco eso, ¿no? Es entender la capacidad que tienes tú de llegar a terceros. Y no solamente es vía, lo que todo el mundo entiende, la parte de engagement es lo que tú dices, la parte técnica, es decir, oye, soy estructurado mi mensaje, claro, tengo analíticamente profundo, etcétera. Y nos olvidamos de la parte emocional, de cómo llegar a la gente es igual de importante que el qué. A veces el qué es importante, pero el cómo llegamos es igual de importante, ¿no? No, es mucho más importante el cómo que el qué. Uh-huh. Es muy curioso, cuando vas trabajando en comunicación, bueno, esto yo, es que sabes que soy una apasionada. O sea, siempre digo que voy a trabajar hasta los 100 años porque creo que esto es un mundo inabordable. O sea, esto es algo impresionante. La gente piensa que es el qué y destinan todo el tiempo, muchísimo tiempo a presentaciones en las que cambian bullet points. Es absurdo. Sí. Cuando en realidad es el cómo y es la persona. He tardado mucho tiempo en entender. Porque al principio, cuando empiezas a trabajar en esto, intentas que las personas sean perfectas comunicando. Y he tardado mucho tiempo en entender que lo imperfecto comunica muy bien. Y cuando digo lo imperfecto es que no es necesario que tú hagas un speech perfecto en un escenario. Lo que es necesario es que transmitas, que la gente que te está escuchando te crea. Lo que importa es lo que hay en ti, la presencia que generas, el grado de autenticidad que transmites, sí, el grado de naturalidad, fuerza que transmites, de naturalidad que transmites, de credibilidad que transmites, sí, muy por encima de tus palabras, muy por encima. Sí, a veces cuesta, pero es importante en la comunicación mostrarte vulnerable, que vean que es tu esencia, ¿no? Lo que está detrás, lo que se está viendo, no que sea no eres un actor. Totalmente, porque cuando tú te muestras vulnerable, ten en cuenta que la gente que te está escuchando, todas las personas que nos están escuchando, son personas que en momentos difíciles se sienten inseguras, sí, que ante los momentos de cambio tienen miedo, sí, que muchas veces no están contentos con ellos mismos. Yo creo que es una componente esencial al ser humano. Entonces, si tú ves en el escenario a alguien tan sumamente perfecto, no le crees. Es una cosa, es un proceso subconsciente. Si tú ves en el escenario a una persona que te cuenta algo donde se equivocó y lo que aprendió, automáticamente tú estás aprendiendo con esa persona que te está diciendo. Entonces conectas y se empieza a producir la magia. ¿Qué importancia tiene la empatía en todo esto? Toda. Antes, cuando hablabas de este señor, el sí, médico de pediatría. Sí, toda. La empatía significa que te olvidas de ti, que este es otro punto importantísimo en comunicación. En comunicación, la gente siempre está muy pendiente de sí mismo, de lo que dice y de lo que siente. Y si está contando las cosas bien. Eso no importa nada. Lo importante es aportar valor. Entonces la empatía significa que tú te has puesto en la piel y en la mente de la gente que te está escuchando. En vez de pensar en ti, has pensado en ellos. Y al pensar en ellos, intentas aportarles valor. Y entonces ellos lo perciben. Ven que tu discurso les está ayudando y se abren. La empatía es todo. Cuando Álvaro se puso enfermo, no se me olvidará el poder de la empatía y el poder del cariño. El primer día, imagínate, que de repente nos dicen de la noche a la mañana y nos hablaban de leucemia y yo le había llevado a que le dieran un antibiótico. El primer día vino un médico mayor, por tanto experiencia, y le dijo a Álvaro, mira Álvaro, esto pueden ser 3 cosas. Puede ser una leucemia, pero si es así, te vamos a ayudar. Puede ser una trombopenia, pero si es así, te vamos a ayudar. O puede ser un linfoma, si es así, te vamos a ayudar. Fundamental. La palabra te vamos a ayudar anulaba todo lo anterior. Sí. O sea, el cariño, la capacidad de conexión, la empatía en comunicación es fundamental. Ten en cuenta que las personas que nos escuchan son enormemente inteligentes, captan rápidamente todo. Y cuando captan a una persona de esa categoría, se produce algo muy bonito. Y el poder de la pregunta, porque a veces es importante, ¿no? Muchas veces se habla de la comunicación como yo tengo que contar cosas, tengo que ser el que mejor sabe de un tema, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en reuniones 1 a 1, el poder de la pregunta es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí? Pues creo que es una de las herramientas. Yo, si me preguntaras cuáles son las 2 herramientas que más me gustan de la comunicación, yo te diría que son 2. Uno es el poder de la pregunta. Las preguntas son impresionantes, porque las preguntas, primero,
la gente entiende la comunicación como una cosa unidireccional. Y la comunicación, yo siempre digo que es una gran conversación que tienes con las personas. Entonces, el poder de la pregunta lo que hace, cuando tú haces preguntas, las personas que te están escuchando están contestando mentalmente esa pregunta. Han conectado contigo. Entonces, el poder de la pregunta es muy bonito porque hace que todos los que estamos pensemos a la vez. Te une. Totalmente. Cuando estás hablando con personas, lo que te permite es profundizar. Entonces, una persona que se presenta, que organiza su presentación en términos de preguntas, hace que quien le escuche reflexione, pero él mismo, al pensar en esas preguntas, también está reflexionando. Otra de las cosas de la comunicación en nuestro país es que normalmente la gente todas las presentaciones son igual. Un problema, una solución y unos pasos. Es lo que nos han enseñado en el cole. Ya, sí. Pero está mal hecho, porque si eres medianamente rebelde, dices, bueno, el problema es ese, pero la solución, ¿por qué es esa? Yo veo otras soluciones. Sí. ¿Y esos pasos, por qué? Entonces, y no lo hace interesante. Y no lo hace interesante, es lineal, es racional. Entonces, lo que es interesante es, vale, este es el problema, nos ha costado mucho entender en profundidad cuál era el problema, hemos tenido esta serie de caminos posibles y al final hemos elegido este tercer camino por este, y pensamos que el primer paso, entonces eso es una comunicación muy interesante porque tú ves que la persona que está hablando ha reflexionado, te está explicando el porqué de su reflexión y todo cambia. Y el poder llamar a la imaginación de la audiencia, ¿no? El famoso érase una vez en los cuentos de niño, que se ha perdido. El érase una vez... El érase una vez es fascinante. El érase una vez es... Todos sonreímos. Es una frase que es mágica. Igual que las preguntas. Sí. Érase una vez. Dices, sonríes, respiras y dices, qué gusto, a ver qué me cuentan ahora, ¿no? Sí. Qué maravilla. Sí. O sea, voy a soñar, voy a salir de mi mundo, voy a imaginar. Sí. ¿Esto se aprende o es algo que es más innato? La gente piensa que esto es un tema, oye, es que si no sabes hablar en público, a todos nos cuesta hablar en público, a todos nos cuesta llegar a una comunicación a más personas que a mi amigo, ¿no? ¿Es algo que realmente se puede aprender? ¿Es algo que... Sin duda alguna, se aprende. Y luego además se aprende y se aprende muy bien. Es muy importante decir esto, porque yo trabajo con mucha gente, Luis, ya lo sabes, con muchísima gente y he conocido gente verdaderamente tímida. Hasta gente muy introvertida que yo conozco, que sé que trabajas. Y muy introvertida. Pero yo siempre que trabajo con un grupo o en un one-to-one, siempre lo primero es, ¿eres tímido o eres tímida? Y si me dicen que sí, les digo enhorabuena. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque me gustan mucho los tímidos, porque normalmente son gente reflexiva. Me gusta mucho la gente que reflexiona, que tiene cosas que decir y que tiene que aportar valor. Entonces, sí se aprende, sin duda. Y además se aprende, se practica, y la gente cuando rompe su miedo, porque es una parte importantísima el romper el miedo, y empieza a descubrir que puede convencer, yo creo que es la cosa más bonita de mi trabajo. Es súper gratificante, yo me llego a emocionar. ¿Cómo trabajas con un directivo en esto? O sea, ¿cómo dices? ¿Cuál es el principio? El principio es conocerle. Siempre trabajo por sesiones de coaching, normalmente. Entonces, lo primero es conocerle. Tengo que entender muy bien al personaje, porque a cada persona le bloquea algo, pero él no lo sabe. Entonces, primero tengo que entender qué es lo que le bloquea y le está impidiendo brillar. Entonces, una vez que detecto y entiendo qué es eso, le enseño cómo salir de ahí. Y todo mi trabajo es, gran parte de mi trabajo, enseñarle herramientas que le permitan estar seguro en los momentos difíciles. Es decir, enseñarle herramientas que le permitan que en los momentos difíciles salga lo mejor de él y no lo peor de él, que es lo que suele suceder habitualmente. Los miedos, de nuevo. Los miedos. El vértigo a fallar. El vértigo, el miedo a fallar, el miedo a no estar a la altura, el miedo a quedarse en blanco, el miedo a que le juzguen. Hay tantos miedos, no te puedes imaginar. Me han llegado a contar, había personas que me decían que habían tenido experiencias de desdoblamiento de personalidad, para que te hagas una idea. Oye, cuéntanos algún caso de éxito que se pueda contar de alguien que realmente creas que has ayudado. ¿Se puede o no? Sí. Este señor era el director general de Renault. Vale. Mitad brasileño, mitad japonés, imagínate la mezcla.
Entonces era una persona que a mí me llamaron porque le costaba muchísimo comunicar, y cuando llegué yo a conocerle, me acuerdo en su despacho, casi no levantaba la cabeza, no me miraba. Y tenía el mandato de darle la vuelta a la compañía. Yeah. Antes había habido un director general francés que no supo entender el mundo español y no lo hizo bien. Entonces era un personaje absolutamente inteligente, pero inteligentísimo, pero tenía un grave problema de comunicación. Y me decía, mira, a mí me dijo mi jefe que yo no era bueno comunicando y que si quería ascender tenía que centrarme en mis puntos fuertes. Y yo le dije el primer día, tenía mucha razón tu jefe, pero ahora es director general. Entonces tienes que trabajar esto. Lo estuvimos trabajando, dio un gran cambio, y lo más bonito de todo es que él entró dentro de la compañía diciendo, yo lo que digo lo cumplo. 2 años después la compañía pegó un salto espectacular en resultados, y cuando se fue, todos los empleados decían, nosotros lo que decimos lo cumplimos. Fantástico. Ahora es el presidente de todo Renault en Latinoamérica. Wow. Oye, y los que nos estén escuchando, que tengan ganas de mejorar sus habilidades de comunicación, ¿por dónde empiezan? ¿Qué se puede hacer? Hay que hablar contigo, pero además, porque no van a... Tú estás muy ocupada siempre, con lo cual no es fácil. Lo primero, a comunicar se aprende comunicando. Vale. Entonces, una de las cosas que hacen habitualmente las personas que tienen dificultad a la hora de comunicar es no comunicar. No comunican en reuniones, no comunican en presentaciones. Lanzarse al ruedo, vamos. Lo primero, lanzarse al ruedo. Lo segundo, prepararse muy bien. Y aquí tienen que entender una cosa importante, que menos es más en comunicación. Menos es más. Entonces, normalmente cuando hacen una presentación y se sienten inseguros, intentan demostrar todo lo que saben, y bajan mucho al detalle. Sí. Y a la gente no le interesan los detalles, salvo que sea un público específico, técnico, que te demande y te pida detalles. Entonces, tienen que saber, importantísimo, elegir los mensajes y que sean pocos. Lo tercero, se tienen que olvidar de ellos mismos. La comunicación es un enorme boomerang, es dar una parte de ti, es dar una parte de tu experiencia, es dar una parte de tus ideas. Entonces, normalmente cuando te cuesta mucho comunicar, te bloqueas y te centras todo el tiempo en tus sensaciones. Te tienes que centrar en olvidarte de ti y en darle a la gente tus ideas. Y yo creo que también es muy importante que entiendan el poder de los ejemplos. Fundamental. Una idea, una pregunta, un ejemplo, una pausa. Es una gran estructura para una presentación. Gracias, Juana, porque esos consejos son... nos los podemos aplicar todos, yo creo. Oye, y especialmente en estos momentos de incertidumbre, de cambio frenético, de crisis, la comunicación yo creo que cobra especial importancia. ¿Cómo crees que un directivo puede ayudar a transmitir un mensaje de confianza en un entorno donde realmente hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar? Es una pregunta a lo mejor No, es una pregunta estupenda. En un entorno de incertidumbre, lo más importante es comunicar, porque la gente tiene miedo. No saben lo que va a pasar, entonces el miedo implica falta de foco, implica dudas, implica poca efectividad. El miedo ensombrece todo, o sea, el miedo paraliza las cosas. Entonces, en un momento así, un ejecutivo lo que tiene que hacer es comunicar mucho. Y aunque no tenga certezas, porque no las tiene, y nadie las tenemos, pero nunca las hemos tenido, ni en los momentos de bonanza. La gente piensa que tenemos certezas, pero bueno, ir comunicando lo que él piensa que hay que hacer, marcar una línea. O sea, estamos en un momento difícil, lo que tenemos que hacer es ir hacia ese punto. El primer paso que vamos a dar es esto, vamos a tener una cierta flexibilidad, vamos a ir viendo, pero estar constante, estar presente. Oye, y a mí me preocupa, has hablado antes de que no se nos enseña a contar historias, y en un entorno de revolución tecnológica donde cada vez los niños están más acostumbrados a entender mensajes por minutos, ¿no? A tener dopaminas con TikTok o Instagram, con stories que son muy cortos. ¿Cómo ves cómo va a evolucionar el mundo de la comunicación, el mundo del mensaje o la transmisión o ser capaz de persuadir en unas generaciones posteriores, ¿no? Que les cuesta prestar atención?
Toda esta nueva generación está muy bien la capacidad de síntesis que tienen, que es fantástica en todos los formatos que acabas de comentar, pero yo creo que el storytelling requiere más tiempo. Lo mismo que un libro requiere tiempo y una película requiere tiempo y una buena conversación requiere tiempo, el storytelling requiere tiempo. Estos niños que ahora son nuestros hijos, su niñez fue con historias que querían, con cuentos que te pedían que repitieras una y otra vez. Entonces yo creo que el storytelling va a ser un bálsamo para la velocidad de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar, porque tiene una cadencia, porque no es tan inmediato, porque te demuestra que las cosas buenas, y todos lo sabemos, aunque está muy bien la inmediatez, requieren tiempo. Entonces creo que hace un efecto contrario, que hace un efecto de reflexión. Soñar requiere tiempo, imaginar requiere tiempo. Hay una serie de componentes dentro de la comunicación que son importantísimas, la curiosidad, el crescendo, eso no es automático. No. Eso requiere tiempo. Entonces creo que es una herramienta fantástica para que nuestros hijos, para que la sociedad actual retome cosas que son muy importantes. Me encanta eso. Yo creo que estoy de acuerdo que soñar es un buen bálsamo de las dosis de inmediatez a la que están acostumbrados los niños. ¿Sí? Es soñar, imaginar, contar, imaginar, aprender requiere tiempo. Entonces, si aprendes algo en 2 segundos, no lo recuerdas. Es un impacto demasiado rápido. Pero una historia, el proceso, el mecanismo que tienen las historias es completamente distinto. Una historia arranca con un problema y tiene un proceso de aprendizaje que se va gestando en el tiempo, que tiene descubrimientos, que tiene errores, que tiene pasos. Entonces, es como funciona la vida. Entonces, por eso es tan bonito, por eso nos gusta tanto. Entonces, creo que es un bálsamo para esa inmediatez. Creo que es una forma preciosa de parar y de imaginar y de descubrir y de disfrutar, porque no se disfruta en segundos. ¡Oh, ya he disfrutado! Disfrutar requiere tiempo. Millones de gracias, Juana. Última pregunta que suelo hacer siempre es: ¿a quién crees que debería entrevistar? ¿Qué crees que puede contar algo interesante sobre temas de talento y liderazgo? Wow, qué pregunta, Luis. A mí me preocupa mucho la credibilidad de las personas. Vale. Me preocupa mucho. La autenticidad de las personas. Yo entrevistaría a alguien que fuera muy bueno en eso, pero me parece que el médico, el pediatra del que me has hablado, tiene que serlo. O sea, cuando ya llevas mucho tiempo trabajando en esto y te das cuenta que la comunicación va mucho más allá de las palabras y que en realidad yo creo que un buen líder tiene que ser una grandísima persona, porque lideras con el ejemplo. Entonces, alguien con experiencia, con años, con reflexión, con capacidad de profundidad, que sepa hablar sobre cómo ser una persona creíble, ¿no? Y cómo ser una persona auténtica y cómo dejar una estela en el mundo y el impacto que puedes tener en otros cuando lo eres. Yo creo que tiene que ser una persona verdaderamente interesante de escuchar. Pero dificilísima pregunta me has hecho, ¿eh? Sí, también estoy pensando en entrevistar. Hay un sacerdote que me parece que es un fuera de serie. Tiene un don especial en la comunicación, tiene un don especial a la hora de llegar a la gente. Tiene un don especial. Tiene alma. Sí, tiene un don especial para cambiar a las personas. Entonces yo creo que sería muy interesante también hablar con él. Muy interesante. Pero todo el mundo tiene ese don, ¿eh? O sea, es una cosa que quiero decirte. Todo el mundo tiene ese don. Todo el mundo tiene el don de cambiar a las personas y todo el mundo tiene el don de impactar. Por eso te digo que voy a trabajar hasta los 100. Ojalá. Todo el mundo lo tiene. Contamos es muy contigo. Importante que hasta... yo creo que es el mensaje más importante que quiero trasladar hoy aquí. Que todo el mundo puede llegar a ser un grandísimo comunicador. Solo tiene que romper el miedo. Romper la barrera del miedo. Pues nos quedamos con ese mensaje, Juana. Millones y millones de gracias, ¿verdad? Un placer. El arte de comunicación y persuasión
es una competencia, yo diría que fundamental a la hora de determinar el potencial de un directivo. Es importante destacar que esta es una habilidad que se puede aprender y desarrollar, que está al alcance de todos nosotros. Es necesario desarrollar temas elementales como prepararse bien, saber escuchar, muchas veces menos es más, el poder de las preguntas, olvidarse de uno mismo y sobre todo perder el miedo y lanzarse al ruedo. Vulnerable, sincero, una idea, un ejemplo, una pregunta, una pausa. Esto es una estructura que suena bien a la hora de preparar tu siguiente discurso. ¿Tienes ya un plan para mejorar tu capacidad de comunicación y persuasión? Recordad que podéis hablar de este tema conmigo y entre vosotros en mi cuenta de Instagram TalentPills. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.